Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy muy emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a abordar un tema que ha estado en boca de todos, resonando en los titulares y por supuesto, en el torbellino de las redes sociales. Algo que ha dejado a muchísimos fans preguntándose qué está pasando, con un nudo en el estómago y la esperanza de que solo sea un malentendido. Vamos a hablar de una noticia que ha tomado por sorpresa a una gran parte de la audiencia, la aparente crisis y el inminente fin del romance entre Andercel y Kerem Bürsin. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, son seguidores apasionados de estas dos estrellas turcas, quienes no solo conquistaron nuestros corazones en la pantalla, sino que también se convirtieron en una de las parejas más admiradas y envidiadas del panorama del entretenimiento. Por eso, hoy queremos desglosar minuciosamente lo que se está diciendo, analizar cada pista, cada detalle y tratar de armar el rompecabezas para entender qué pudo haber llevado a este, aparentemente, doloroso desenlace. Así que si eres fan de Hande y Kerem, si te emocionaste con su historia de amor en la ficción y suspiraste con sus apariciones en la vida real, quédate con nosotros, porque vamos a sumergirnos en los detalles más profundos de esta noticia. Y antes de empezar, mientras preparamos el terreno para este análisis tan esperado, les hago una invitación que para nosotros es fundamental. Si aún no lo han hecho, les animo de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es un gesto pequeño pero que nos impulsa enormemente. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Sabemos que aman estar al día con el mundo del espectáculo, las últimas noticias de sus celebridades favoritas, y para eso estamos aquí. Empecemos con todo. Bueno, como muchos de ustedes sabrán, o al menos como muchos de los que nos siguen por aquí, Andercel y Kerem Bürsin no son solo dos talentosos actores turcos. Ellos, gracias a su icónica participación en la exitosa serie Senkal Kabm, que en español conquistó las pantallas con los nombres de Llamada a mi puerta o En tu puerta, se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas no solo en Turquía, sino a nivel internacional. La química que desplegaron en pantalla, esa chispa que transmitían en cada mirada, en cada gesto, traspasó la ficción de una manera espectacular. Y pronto, como era de esperar, los rumores de una relación real, de un amor que nacía más allá de los guiones, empezaron a circular con fuerza. Al principio, y esto es algo bastante típico en estas situaciones, ambos se mostraron bastante reservados, cautelosos. Es normal proteger esa intimidad, ese sentimiento incipiente de las miradas indiscretas. Pero con el tiempo y a medida que su conexión se hacía más evidente, se les vio juntos cada vez más. Compartieron momentos en sus redes sociales, instantáneas que parecían capturar la esencia de su felicidad, y la verdad es que su relación, para los ojos de muchísimos, parecía idílica. Eran la pareja perfecta, el arquetipo de lo que muchos fans anhelan ver en sus ídolos, guapos, talentosos, carismáticos, con una conexión que se sentía genuina, palpable. Vimos viajes juntos, escapadas románticas, apariciones públicas donde la complicidad era evidente, gestos de cariño que confirmaban lo que muchos sospechaban. Todo indicaba que estaban viviendo un amor de película, un cuento de hadas moderno. Sin embargo, y aquí es donde la narrativa cambia, en las últimas semanas, esa burbuja de felicidad, que parecía impenetrable, ha comenzado a desinflarse. Los rumores de distanciamiento al principio surgieron de forma discreta, casi susurrados en los foros de fans. Pero pronto esos susurros se intensificaron, se hicieron más fuertes y las señales, las pistas, empezaron a acumularse, confirmando que algo no iba bien. Si bien no hubo un anuncio oficial inmediato, una declaración tajante de hemos roto, las ausencias en eventos clave, la falta de publicaciones conjuntas que antes eran tan habituales, y, lo más importante, la insólita ausencia de los me gusta, y comentarios habituales entre ellos en sus respectivas redes sociales, empezaron a ser notadas por sus seguidores más observadores. Y es que seamos honestos, en la era digital en la que vivimos, las redes sociales se han convertido en un barómetro potentísimo, casi infalible, para medir el estado de una relación pública. Una de las primeras grietas, una de las señales más claras que se hicieron evidentes para el ojo entrenado del fan, fue la diferencia en la forma en que compartían sus vidas. Mientras que antes era común verlos juntos en sus Instagram Stories, compartiendo el día a día, o en fotos de vacaciones, o incluso en eventos, poco a poco, esas apariciones conjuntas se fueron espaciando, volviéndose cada vez más escasas. Luego empezamos a notar sus ausencias mutuas. En momentos que antes hubieran sido impensables.
Por ejemplo, cuando uno de los dos estaba en un evento importante, en una alfombra roja, o celebrando algún logro personal, la presencia del otro o al menos un saludo público, un comentario de felicitación que antes era casi automático, simplemente desapareció. Esto, aunque pueda parecer un detalle mínimo, para los fans que siguen cada movimiento, cada interacción de sus ídolos, es una señal inequívoca de que algo está cambiando. A esto se sumó la información, que empezaba a surgir de fuentes cercanas, o al menos de medios de comunicación turcos que por lo general, suelen tener información privilegiada y bastante acertada sobre la vida de sus celebridades. Se hablaba de un posible asterisco desgaste en la relación, de diferencias irreconciliables, de rutinas diarias que los estaban separando, o incluso de proyectos profesionales que los estaban alejando cada vez más. Es cierto que ambos tienen carreras increíblemente exitosas y demandantes. Mantener una relación sólida y saludable bajo los focos de la atención mediática, con agendas apretadas y viajes constantes, es un desafío titánico. La presión mediática a los viajes internacionales para rodajes o compromisos, las largas jornadas de trabajo, la falta de tiempo para dedicarle a la relación, todo esto puede pasar una factura muy alta, incluso a las parejas más enamoradas del mundo. Los medios turcos, como es su costumbre, han estado muy activos, casi voraces, cubriendo esta supuesta ruptura. Hemos visto titulares que hablan de fin de un sueño, de crisis sorpresa, y más recientemente, de el fin definitivo de su romance. Algunas versiones apuntan a que las diferencias venían de tiempo atrás, que intentaron superar los obstáculos, que lucharon por mantener la relación a flote. Otras sugieren que fue un distanciamiento gradual, sin un evento concreto que actuara como detonante, sino más bien un desgaste natural de la relación, como una vela que se consume lentamente. Y por supuesto, en este tipo de situaciones, nunca faltan las especulaciones sobre terceras personas, sobre posibles infidelidades o nuevos amores. Aunque hasta el momento debemos ser muy cautelosos y decirlo con la debida reserva, no hay pruebas sólidas que respalden estas teorías, y es importante no dejarse llevar por rumores sin fundamento que solo añaden más leña al fuego. Lo que sí es innegable, y esto es un hecho que salta a la vista, es que aunque no haya habido una confirmación explícita y detallada por parte de Hande o Kerem, la dinámica en sus redes sociales y la ausencia de apariciones conjuntas en los últimos meses han llevado a la gran mayoría de sus seguidores a asumir, a aceptar, que la relación ha llegado a su fin. Si observamos las últimas publicaciones de ambos, notamos que han estado enfocados en sus proyectos personales, en sus viajes individuales, en compartir momentos con amigos y familiares, pero esa conexión especial, esa química que antes se percibía tan fuertemente entre ellos, parece haberse desvanecido en el ámbito público, o al menos, ya no se manifiesta de la misma manera. Es fundamental recordar, y esto es un punto que siempre quiero recalcar, que al final del día, Hande y Kerem son personas. Son seres humanos con sus propias vidas, sus propios sentimientos, y su relación, aunque haya sido pública y admirada por millones, es, en última instancia, algo privado. Los motivos exactos de su distanciamiento, si es que ha ocurrido de manera definitiva, solo ellos los conocen. Quizás fue una decisión mutua, tomada de común acuerdo, quizás uno de ellos sintió que la relación ya no funcionaba, o quizás simplemente el destino los ha llevado por caminos separados. Lo que sí podemos decir con certeza es que su historia juntos, tanto en la ficción de Senkalkapm como en la realidad, ha cautivado a millones de personas y ha dejado una huella imborrable en la industria del entretenimiento. La reacción de los fans ha sido, como era de esperar, una mezcla de sorpresa y profunda decepción. Muchos expresan su tristeza en los comentarios de sus últimas publicaciones, deseándoles lo mejor a ambos por separado y lamentando la pérdida de una de sus parejas favoritas, de esa pareja que representaba un ideal romántico para muchos. Sin embargo, también hay un sector importante de seguidores que con madurez apoya su decisión, sea cual sea, y entiende que lo más importante es la felicidad individual de cada uno. El respeto por su privacidad es fundamental, y aunque nos duela como fans, debemos aceptar que ellos son quienes deciden cómo manejar sus vidas personales, y merecen ese espacio y esa comprensión. Ahora, la pregunta del millón, la que todos nos hacemos y la que alimenta la esperanza de algunos, ¿podría haber una reconciliación en el volátil mundo del espectáculo? Nunca se sabe. Las relaciones, incluso las más sólidas, a menudo pasan por altibajos, por momentos difíciles. Y a veces el tiempo y la distancia pueden ser catalizadores, pueden ayudar a sanar heridas, a reflexionar, a reevaluar sentimientos. Tal vez, solo tal vez, esta separación sea temporal.
Pero por ahora, las señales que tenemos, las pistas que hemos analizado, apuntan a un final, o al menos a una pausa prolongada, a un capítulo que parece haber llegado a su fin. Lo que sí es seguro, y en esto quiero ser enfático, es que tanto Andercel como Kerem Bürsin son artistas increíblemente talentosos, con un futuro brillante por delante y carreras prometedoras. Estoy convencido de que ambos seguirán cosechando éxitos y nos seguirán sorprendiendo con su arte en sus proyectos individuales. Para resumir un poco todo lo que hemos analizado hoy, lo que hemos visto es que la relación entre Andercel y Kerem Bürsin, que nació de la magia de la ficción y se consolidó de forma tan apasionada en la vida real, parece haber llegado a un punto de inflexión, a un punto crítico. A través de las redes sociales, de la falta de apariciones conjuntas que antes eran el pan de cada día, y de los informes de la prensa turca, la tendencia general, la conclusión más lógica, es que han tomado caminos separados. Si bien los motivos específicos se mantienen, como debe ser, en la esfera privada de cada uno, la sorpresa y la tristeza de los fans son palpables. Lo importante, lo que debemos recordar, es la magia que crearon juntos, la alegría que nos brindaron como pareja, y desearles, de corazón, lo mejor en sus futuras trayectorias, tanto profesionales como personales. Y hasta aquí nuestro análisis sobre esta noticia que sin duda, ha conmocionado a muchos de sus seguidores. Agradezco enormemente su tiempo y su atención por acompañarnos en este vídeo. Ha sido un placer poder compartir esta información con ustedes y explorar juntos los posibles escenarios y las emociones que genera esta situación. Ahora, como siempre, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué opinan sobre esta supuesta ruptura? ¿Creían que iban a superar sus diferencias? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que pudo haber pasado? ¿Cuáles son sus parejas favoritas del mundo del espectáculo, esas que les dan esperanza en el amor? Dejen sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y conocer sus perspectivas. Su opinión es muy valiosa para nosotros y enriquece enormemente el contenido de nuestro canal. Y si este vídeo les ha parecido interesante, informativo, o simplemente entretenido, no olviden darle un buen me gusta, eso nos ayuda muchísimo a que YouTube recomiende nuestro contenido. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de Ande y Kerem, para que todos estemos informados. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal, su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad, a seguir trayéndoles las noticias más relevantes y los análisis más profundos del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.